¿Qué onda, mi gente? Aquí les traigo el cap 3 y 4 de esta sabrosona historia. Los saludos son para Matías Ledesma 9243, para Lobo 67172, Gabriel Medina Díaz, Anónimo 0945F7M, Sandra Alarcón Mondoñedo. Bueno, como yo soy de Ecuador, el país que gano para la historia de Subaru Latino será Perú. Siguiendo con los saludos, para Fernando Marcelo 1929, Kennedy Méndez 6CT. Nada me pertenece, ni las imágenes, personajes, música, imágenes, ni siquiera la historia. Todo el crédito a Dark Deku Fanfics, sin más relleno. ¡El primero a la llave! ¡El primero al juego! ¡El primero al juego! Y así, todo el teatro estaba completamente en caos. ¿Dónde archivamos un nombre? Nadie podía entender las razones, las muy estúpidas y locas razones, por lo que ahora sabían que eran cientos de bucles, en los que Natsuki Subaru había dejado su victoria completa a un simple, me serás útil más tarde. No veían mucho en que Elsa funcionará para él, la loca posiblemente lo mataría luego de dejarla prácticamente muerta, simplemente lo veían más contraproducente que algo útil. Pero entre los más analíticos, pudieron replantear mejor sus puntos de vista y conjeturas. Claro, desde una vista normal, esto sería un completo suicidio, pero para Natsuki Subaru solo era intentarlo una y otra vez hasta lograrlo, incluso con lo repugnante del concepto. Si podía intentarlo ilimitadamente, tarde o temprano encontraría una manera de que haría que esto funcionara para él. Y si sabía cómo conseguirlo una vez, solo era cuestión de unos intentos más para volver a lograr lo mismo con igual o aún más rapidez. Podría usar las grandes capacidades de Elsa, claro, no había dudas, él había hecho lo mismo con ellos, usando su fuerza con su conocimiento de los acontecimientos para poder vencer ante lo que ninguno de los dos podría lograr por separado. Y ahí llegó la nueva conjetura. Pese lo mórbido de la misma idea, era más que rentable tener un superasesino a tu servicio, que sería prácticamente imparable con los conocimientos y guías correctas, que simplemente matarlo. Pero el hecho de haber dejado fuera al gigante y la otra candidata los había dejado pensando en qué podría pasar con las consecuencias de dichos cambios. Todo, por minúsculo que fuera, tendría un cambio, más si es algo que el destino ya había trazado, incluso aún más si de un candidato real era el caso. El alcaide no había respondido sus dudas ni contestado los llamados, solo habiendo un temporizador en marcha que dejaba su tiempo de descanso. 5. 4, 3, 2, 1. Inicio de reproducción. El niño dejó respirar su estómago de tanto agite y tanta brutalidad luego de por fin hacer que Elsa estuviera lista y disponible para otra ocasión, teniendo ya su forma de contacto y un extra como buena bonificación. Pero, ¿ahora qué? Logró que Satella no fuera jalada a la muerte en esa pocilga, derrotó por completo a Elsa y ya era mucho más formidable de lo que pudo haber sido cuando llegó. Había conseguido el dinero que ésta tenía encima y de paso tomó lo poco que tenían de valor en ese lugar reducido a cenizas. No veía mucho más que pudiera hacer ahora. No pensó realmente a profundidad el qué hacer después de conseguir su objetivo. Solo tenía el foco que seguía como un gato a un puntero láser de matar a Elsa y salvar a Satella. Ni siquiera sabía del todo por qué siguió esa voz en su cabeza que le recomendó tener un peón, sin algún clase de plan para su implementación en un futuro. Se sentó en el sitio de madera carbonizada mientras que veía sus manos con un profundo vacío, ya no sabía qué hacer, no tenía algún tipo de meta que pueda aspirar, hizo todo lo que quiso. ¿Debería morir y tratar de hacerlo permanente? El pensamiento fugaz fue atrapado para ser pensado a profundidad. Ver qué podría obtener y perder de esto. O si realmente valía el esfuerzo el considerarlo. Nuevamente el buen ambiente apenas en reestructuración del teatro decayó con esas simples palabras. Rem y Emilia solo lo vieron con preocupación y enojo, esto era precisamente lo que el niño nunca cambiaba. El dejar su mera presencia como algo descartable. Pero luego notaron que eso había sido por ellos. Por Rem técnicamente fue al santuario para morir, aparte de que lo había matado varias veces, y por Emilia perdió muchas veces la cabeza en una semana que no parecía acabar. Si no entienden cómo ellos lo saben, deberían ver el fanfic de Re:Zero viéndolo morir una y otra vez para que entiendan. El campamento de Crush fue lo mismo, la mencionada apretando con fuerza sus manos tratando de seguir con su conducta de líder, aunque le costaba cada vez más el lograrlo. Félix no pudo sentirse más que asqueado por esa copia barata de Subaru, él no dejaría su vida tan baja, ya que esto era asqueroso para su moral y sentido común. La bruja le dijo que se valorara aunque sea un poco más, pero este monstruo mostrado solo parecía dejar eso en el polvo mientras seguía con lo suyo. Wilhelm apretó los dientes, podría hablar y tratar de aliviar al perturbado niño gato, pero tenía que lidiar con sus propias cantarretas de autodesprecio para estas alturas.
El campamento de Anastasia y Priscilla igualmente se vieron disgustadas ante ese pensamiento, una murmurando sobre mejorar eso más tarde y algo de ser codicioso, mientras que Priscilla ocultaba su boca con el abanico, volviendo a pensar en sus adentros cosas sobre mejorar y enderezar su mentalidad de perro. Iba a seguir así por un rato más, pensando en el suicidio por aburrimiento o por su falta de misión en este mundo de porquería. Pero de la nada notó algo. Sentía que alguien estaba delante de él. ¿Ahora qué? Suspiró, no quería pensar en alguien más que no fuera él mismo ahora, tenía que sentir que algo de lo que hizo pudiera no ser simplemente un hecho que no lo ayudó en nada. Eran 3 hombres, cada uno con unas túnicas similares a las de las sectas, de color negro con partes moradas, estos lo rodeaban mientras que su postura tranquila solo se acomoda para sentarse recto. Cultistas. Ren gruñó mientras que la preocupación se disparó para los presentes, no querían ver al niño morir otra vez, menos con esas palabras y reflexiones nefastas de dicho tema. ¿Qué buscan de Subaru-sama? Petra se encogió con miedo con Frederica teniéndola mientras su vista igual parecía anticipando que algo no muy bueno pasaría. ¿Qué quieren del Subaru de Betty, supongo? La pequeña espíritu de más de 400 años exclamó, casi lista para que sus cristales púrpura atravesaran la pantalla. Nuevamente, nada salió. Emilia y Crush estaban tan quietas como una estatua, viendo aquella vista que solo oscurecía sus miradas. Oh, realmente disfrutarían matando unos cultistas cuando volvieran. Los demás solo vieron con anticipada angustia los que pasaría, menos cierto payaso y matriarca boyachiana. Uno parecía muy curioso de lo que pasaría. Mientras que la otra solo veía esto sin que alguna emoción fuera plasmada. Esperaba lo peor, claro está. Pero no esperaban lo que luego pasó. ¿Van a quedarse quietos o me dirán algo? Estos solo le extendieron su mano, él los vio confundido, pero estos luego lo señalaron mientras que se acercaban un poco más. Lo último visible fue que Natsuki Subaru pareció quedar pensativo, antes de que todo fuera oscuridad. Emilia tilde su nombre, es Emilia. Su voz sonaba insanamente feliz, tal y como si hubiera encontrado el mayor de los tesoros. Era un simple panfleto de la selección, pero lo tenía con tanto cariño que parecía que temiera romperlo. Y en este, plasmada la cara de su persona más importante. Eso le dio un poco de escalofríos a la mencionada. La mirada tan diferente de su caballero la hizo prácticamente vomitar internamente, no por asco sino por la sola sensación de pavor que le provocó ese solo momento. Y el verlo con un traje de Witch School no le ayuda en nada. Ren quedó en un estado semicatatónico ante la vista, y los demás no estuvieron mejor. Subaru. Parte del Witch School. Inaudito. Imposible. Más de uno lo pensó. Genocidas de talla mundial, y Subaru parecía estar en sus filas como otro peón más. Aunque lo que sí que desconcertó a los más conocedores de dicha organización fue las ropas de Subaru. Eran significativamente diferentes a las de un cultista normal. Era a juego con sus ropas clásicas, naranja y negro. Nadie sabía con exactitud qué significaba esto, pero lo descartaron como la mente de un Subaru loco teniendo algo de gusto para su ropa. No sabían que en parte estaban en lo correcto. Detrás de él alguien apareció, un hombre alto con pelo verde y traje de un sacerdote de iglesia con colores invertidos. Betelgeuse Romaniconti llegó. Habían pasado ya 2 meses desde que el confrontamiento de Elsa, el niño de otro mundo había estado muy ocupado haciendo mucho más de lo que podría resumir con algo simple y el tiempo del que disponía. Pero resumiéndolo, había logrado desbloquear su puerta luego de una semana de estar en el culto, fue entrenado de manera mucho más formal sobre el uso de tácticas de combate, el uso de armas blancas y de paso el cómo era que podría manejar de mucho mejor manera su espíritu menor. Y lo que fue el resto del tiempo que no era para su entrenamiento físico en el fortalecimiento de su puerta de mana, aprendiendo a ejecutar Shamak, mejorando el uso y práctica de esta. Su espíritu se había vuelto sorprendentemente fuerte con respecto a lo que podía hacer antes, que solo podía quemar cosas flamables, como lo era la madera de esa cabaña, ahora pudiendo incluso derretir piedras y hasta acero, algo más que notable. Se sorprendieron al escuchar esto, el crecimiento rápido fue algo que no esperaron, notando que era cada vez más y más formidable, complementando su escaso conocimiento de pelea con el estilo del culto de brujas, incluso lo ayudaron a obtener recursos y apoyo para sí mismo. Beatriz parecía algo triste al notar cómo su mejora era tan notoria, incluso parecía mejor que ella en ayudarlo. No. Se negó. Ella lo ayudará más, lo protegerá más y lo apoyará con todo lo que pueda. El hombre arzobispo de Slot se acercó a él, charlando sobre cierto asunto planeado, el cómo el asedio a la mansión sucedería. En cuanto este se dio la vuelta, la mirada antes alegre se volvió inexpresiva, sin algún rastro de vida. Por un instante, el rojo volvió a sus ojos, mientras que una macabra sonrisa se expandía a él.
Tan rápido el aire zumbó, el arzobispo Sloth volteó para ser empalado por una espada, justo en su corazón, la fuerza del adolescente atravesando con facilidad el hueso y carne. Retorció el mango, palanqueó y rápidamente jaló la espada desgarrando no solo los órganos del hombre verde sino que abriendo sus tripas como un pez. Lo pateó fuertemente en su mandíbula, haciéndolo caer mientras sus piernas luchaban por mantenerlo en pie, pero estas flaquearon con otra patada en la rodilla, derrumbándose mientras que la sangre salía de borbotones, algunos trozos de carne seguían saliendo. Un corto grito de horror salido de Emilia y Beatrice, viendo a su antiguo ser querido siendo asesinado cruelmente por su ahora ser querido más nuevo. Wilhelm admiró la gracia que ciertamente tenía, pero notó más que simple fuerza o intención de matar. Su precisión era muy buena, directamente atravesando no solo los órganos como el hígado o intestinos, sino que yendo directamente al corazón, solo para partirlo en dos y generar más desgarres mortales. Otra vez, todo el elenco notó los mismos detalles en la narración y la actitud del niño para contestar algo repugnante otra vez, ha muerto y reiniciado. Y solo Oz sabría cuántas veces lo habrá hecho. Repetir un mismo día o semana un incontable tiempo. La sangre borboteó de la garganta del agonizante Betelgeuse, el arma que lo atravesó estaba frente a sus ojos, viendo las gotas de su propia sangre caer gota por gota. Oh, vaya, al parecer algo del estilo de Elsa se quedó en mí. El niño tarareó mientras que dejaba la espada en el suelo, mientras que apoyaba sus dos palmas en esta, viendo con calma y serenidad al arzobispo que se retorcía en el piso. La mano izquierda se apartó mientras el espíritu del fuego aparecía y empezaba a cargar mana para carbonizar el cuerpo del hombre quien estaba a los pies de su contratista. Traidor, 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 traidor. Rechazaste su amor. Rechazaste su regalo, no mereces el amor que te envuelve. Al niño no pareció importarle los gritos del loco, pero este en un momento dejó de hablar incoherencias para decir: mano oculta. Extendió una mano negra la cual este simplemente esquivó para seguido usar toda su fuerza para cortarla, seguido de balancearse y dar una última gran estocada en su cráneo. No podrás hacer nada para evitar este destino, no esta vez, Betel-san. Sin dedos, sin refuerzos, sin algún plano, sin algún tipo de defensa contra mí. Pisó su cabeza mientras que sacaba con un poco de problema la espada del cráneo atravesado, la sangre siguiendo y siguiendo chorreando. El espíritu fue a él rápidamente lo carbonizó. Lo último que quedó de él fue las cenizas y sangre seca de la cueva, mientras que el niño volvía a examinar la cueva esta vez yendo por las cosas que ya planeaba llevarse. ¡Eso te pasa por zorra! Los conocimientos en magia que no pudiera aprender en el lapso de tiempo en el que ejecutaría su plan serían llevando con ayuda de sus dos contactos, la cazadora de entrañas y esa domadora Mabeast. Al salir, se topó con esta última, la niña pequeña de pelo azul lo vio mientras las pocas salpicaduras de sangre se deslizaban de su piel. Ya es hora de irnos, llama a tus bestias y que carguen todo lo que pida, yo me encargaré de tomar todo lo demás que considere necesario. La niña lo vio con curiosidad, notando el cuerpo aún ardiendo. No era tu amigo. Trato de matarme así que solo descarta como un amigo. Fácilmente contestó, sin importarle en lo más mínimo el cuerpo a sus espaldas. Esta sonrió, entonces bajo esa lógica sería tu amigo, ¿verdad? Sí, respondió de manera condescendiente. Luego varias Mabestias habían llegado, el niño equipando y almacenando en varias de estas su equipaje, volviendo a ver la cueva en la que se había adentrado. Solo miró al frente mientras seguía su próximo paso. Necesitaría encargarse de muchas más cosas si quiere poder avanzar. Pero primero, encargarse a eso que tanto ha tratado de posponer en sus planes. El elenco del teatro solo quedó en silencio, lo habían visto antes, aunque claro de otra manera, más oscura, bizarra o contundente. Pero ahora vieron otra demostración de que este Subaru solo seguía creciendo a pasos acelerados, usando todo acontecimiento para su beneficio. Una vez más, Natsuki Subaru burló lo que le decían que era imposible. Emilia suspiró mientras que su agarre de su caballero. Ren se permitió relajarse por unos minutos, y su hermana solo siguió acompañado a su lord, aún así algo perturbada por lo que en estos últimos momentos era una masacre hecha por Subaru. Mató a esos hombres sin el mínimo remordimiento, eliminó a Betelgeuse, perdonó a Elsa y ahora trabajaba con los asesinos que antes su amo manejaba. Y aunque no lo admitiera, ese crecimiento de poder era más que admirable. Esta vez no dejaron sus puestos, había sido bastante tranquilo en comparación al primer impacto de brutalidad por las manos del niño, pero ahora podía estar algo acostumbrados. Habían visto los suficientes de horrores y muertes para poder seguir con algo de calma con estas vistas tan retorcidas.
Pero algo dejó un goteo molesto en la mente del marqués del campamento de Emilia, ese pensamiento que descartaba volvía con aún más fuerza, sintiendo que cada goteo significaba un estridente latido de su corazón. ¿Estaba asustado? Él. Normalmente no lo estaría. Pero, como ya lo había descubierto hace tiempo, Natsuki Subaru no era lo que normalmente él podría esperar cotidiano o básico. Tenía muchas más profundidades que todos sus conocimientos de magia juntos por más de 400 años. Y el notar cómo era que siempre se refería a Sloth como arzobispo y ese comentario de reunir a los otros lo seguían carcomiendo con una posibilidades, que prácticamente podría significar el fin tanto de la calma tensa del teatro como el fin de su mundo en esa pantalla. Y luego, un estridente rugido. La ballena blanca. Fin, de capítulo 3, notas mías, no del autor del fanfic. Algo que tengo que recalcar de este creador es, que pone puntos al final de cada párrafo, no saben la cantidad de tiempo que me toma en otras historias, pero él tuvo una consideración Nadie se ha preocupado tanto por mí. Dejemos de palabrería a darle. Capítulo 4, la ballena blanca. Más de uno se alarmó ante la enorme sombra que se asomó en el pasto de un prado, junto al bien conocido árbol de Flugel. Un monstruo ballena volador navegaba por los aires mientras que sus gemidos estridentes hacían que los micrófonos del teatro temblaran. Pero no eran gritos de algún tipo de voluntad que la misma criatura deseara hacer, sino que para la sorpresa de todos, esta estaba gritando de dolor. ¡Ah! 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 ¡Me violan! ¡Ah! ¡Me violan! ¡Ah! ¡Contesta el pinche teléfono! Habían unas enormes estacas de madera en esta, sus aletas que lo ayudaban a mantenerse en línea recta completamente maltratados, su ojo izquierdo hecho añicos, y muchos cortes considerables para su tamaño, de los cuales lluvias de sangre. Un objeto minúsculo en comparación a la ballena estaba surcando los cielos, mientras que algunos pilares sobresalientes le permitían mantenerse en el aire, saltando bestialidades mientras cortes seguían apareciendo en la criatura madeasta. Esta pareció intentar sacar humo de unos agujeros en su cuerpo, pero al instante muchas piedras de fuego reventaron desde su interior, su cuerpo poco a poco quemándose mientras que las explosiones arrancaban grandes pedazos de carne. Hasta que una fue a su aleta izquierda, volando parte de esta acompañada de otro grito de dolor. Meili, ahora. La niña ordenó a su ejército semienemigo de madeas rodear el árbol, estando cargados con múltiples bolsas que brillaban de color rojo. La cantidad de mabestias era práctica ilimitada, eran tantas que lograron ir a donde el árbol y cubrir todos sus lados, sus hocicos listos para jalar las bolsas que tenían encima. La niña con último gran esfuerzo logró hacer que la ballena por unos segundos girara su muy mal equilibrio hacia donde estaban el resto de Ulgarms y madeas que consiguieron recolectar gracias a la habilidad especial de Subaru atrayendo las mismas, cayendo poco después de que sangre saliera de su nariz y oídos. Subaru la tomó y rápidamente se alejó. Mientras que convocaba a su espíritu del fuego, el cual empezó a hacer que su tamaño fuera aumentado en base de puras llamas, imitando poco a poco lo que parecía un cañón gigante. La habilidad adquirida en esas semanas de práctica exhaustiva había funcionado, haciendo que tanto él como su espíritu recolectaran del ambiente hasta casi explotar, todo para generar ese único ataque. Subaru le dio todas sus reservas y se sentía débil por la falta de mana, pero aún así corrió con la niña como costal de papas, hasta que la que ya había tardado en llegar lo tomó y lo cargó igualmente como costal de papas mientras que la domadora de Marbeast era sostenida con el otro brazo. Te estabas tardando. Jadeó Subaru con el corazón en su boca, esa posiblemente fue una carrera olímpica que jamás había hecho hasta la fecha. No parecías necesitar mucha ayuda, pues ya que te moviste más rápido de lo que incluso fue nuestro primer encuentro. Esta tarareó mientras el aire era cortado por dicha velocidad. Lo dice la que supera un dragón de tierra en desplazamiento, se quejó el niño, dejando la discusión con la asesina viendo que la ballena estaba a nada de chocar, el espíritu siendo ya del tamaño de un edificio de 5 pisos de puras llamas. Subaru sonrió, mientras veía su trabajo en equipo con orgullo. What the fuck? Ultra Goa. La masiva bola de fuego fue a una velocidad casi imperceptible para Subaru, siendo que esta incluso con la distancia de metros había acortado y interceptado el árbol, chocando con las cientos de piedras mágicas pegadas a este, sus ramas, y por supuesto, la de los Ulgarms. Una masiva explosión de llamas y polvo surgió, rápidamente el niño reaccionando para tomar algo de su túnica, sacándola rápidamente para envolverlos, era una capa negra similar a la que Elsa una vez tuvo, sintiendo que luego de unos segundos el aire y calor golpeaba sus defensas. El espíritu del fuego volvió tan pronto como disparó, y por ende todos estaban a salvo.
Mission complete. Muchos ojos se abrieron con pura incredulidad y asombro, sus miradas en shock y bocas sueltas hasta el piso denotó que, ni de broma, esperaban eso. Quieren decir, en el golpe real contra la ballena blanca costó la vida de muchos y de un ejército entero para su subyugación, pero en esta pantalla, se mostró cómo era que 3 individuos, piedras mágicas y muchas madeas lo habían derribado, y con un poder masivo de paso. Y no ignorar la absurda cantidad de poder de fuego que ahora tenía ese espíritu menor, el cual incluso sorprendió a Roswell como Beatrice, puesto que ese hechizo era algo que no estaba registrado hasta la fecha, por ende, eso debió ser creado por el propio Subaru y el espíritu aún sin nombre. Garfield solo vio temblando de pura emoción cómo era que su capitán se veían tan jodidamente genial mientras que usaba su nuevo juguete para prender en llamas al monstruo y demoler ese árbol de proporciones gigantes. Julius siguió sin poder procesar dicha revelación, sabía es muy pero muy alto nivel de poder espiritual de Subaru, pero para que hiciera crecer ese espíritu hasta ese punto, siendo solo un espíritu menor. ¿Y en menos de 5 meses? Era oficial, si pudiera, ayudaría a Subaru mejorar dichas capacidades, puede que su contrato con Beatrice no lo permitiera, pero debe de haber alguna manera de poder solucionarlo, y por la mirada tanto triste como feliz de la pequeña espíritu, sabía que podría convencerla con un poco de trabajo. El campamento de Emilia, sobre todo los que fueron salvados por el niño de ojos malvados, seguían aún estupefactos pero otros eufóricos por tal espectáculo. Puede que hayan visto un montón de mierda antes de notar algo simplemente épico, pero no podían negarlo. Esa demostración de poder y estrategia eran que solo de temer. Incluso Crush, que seguía disgustada por Subaru aliándose con dichos criminales, reconocía en silencio lo simplemente impecable a esa gran hazaña. Los ojos de Priscilla parecieron brillar de emoción que solo un boyachiano podría tener, la de una pelea a muerte de proporciones monumentales, en la que solo el más fuerte y apto ganaría. Y como ya lo esperaba, Natsuki Subaru ganó. Pero con mucho más crédito del que pensó que podría obtener. Y al Oval, parecía como si fuera una estatua, sin parecer procesar ese cambio de poder tan absurdo. Después de todo, lo vio morir muchas veces en lo que llevan de estadía en el teatro, pero esto, joder, esto era mucho más increíble. Ese poder, ese ingenio, incluso pudo sentirse celoso de cómo se veía su hermano, tan cool e imponente con su túnica del culto del diablo de un mundo de fantasía. Joder, eso sonaba épico. El hombre del culto de brujas, asesino de Slot y de la ballena blanca, Natsuki Subaru. Me atrapaste. Sí es cine. Se sentía casi perfecto, pero sentía como si algún pedazo faltara. Esa presentación sonaba casi convenientemente adecuada, pese a ser algo que él inventó hace unos meros segundos. Por alguna razón, apretó con algo de nervios su reposabrazos con su única mano restante, con fuerza y algo de nerviosismo. ¿Por qué sentía que no desearía saber qué era eso que faltaba? La capa se sacudió violentamente, está poco a poco teniendo agujeros peligrosamente numerosos como para alarmar a Elsa, pero Subaru la calmó, parecía que sabía que esto no saldría mal. Y así fue. De repente el viento y calor cesó, mientras veían cómo era que ese tan lindo y armonioso prado verde era nada más que simple pasto muerto y reducido a cenizas, partes de madera aún quemándose mientras que lo que quedaba de la bestia gigante estaba siendo consumida por el fuego. Cientos de puntos de fuego estaban alrededor de toda la zona, al punto de que incluso parecían cientos de fogatas medianas, que poco a poco se apagaban. El aire, pese terrible y sucio, era soportable, las enormes cantidades de ventilación y oxígeno permitió que el ambiente fuera respirable. La bestia de la niebla, la ballena blanca, ha muerto. A manos de Natsuki Subaru y su grupo. Aún estaba agotado, pero no quería perder el tiempo, sabía muy bien que tenía algo que recoger antes de seguir con su segundo gran paso. Con Elsa cargando a Meili y está caminando en dirección de una zona aislada con muros de tierra sellados, el niño de pelo negro con ayuda de su espada logró atravesar la cúpula de tierra, mientras que palanqueaba y jalaba, tirando los obstáculos a un lado. Dentro de la oscuridad, había una persona, de vestiduras blancas y orejas de gato, el cual era de los únicos que sabía que habían quedado de aquel campamento ahora olvidado. Los ojos de Crush se abrieron con horror. Era Félix. Y como que campamento olvidado. Y luego de pensarlo lo entendió. No era que gracias a nadie más que Natsuki Subaru triunfaron contra ese monstruo. Simple. Un destino de olvido y desolación. Félix lo entendió más rápido que nadie e igualmente rápido empezó a llorar. Su dama, quien era su todo, había fallecido. Puede que no fuera su Crush-sama, pero aún así sentía esa terrible sensación que podría imaginar sentir si la perdiera. Como cuando perdió su memoria por Glutonly.
Igualmente todo su campamento estaba devastado. Saber que fracasaron no fue algo fácil de tragar, y la amarga noticia de ver cómo es que nada funcionó pese sus esfuerzos y motivaciones, aguó aún más el ánimo de todos sus integrantes, sobre todo del de cierto abuelo guerrero, el demonio de la espada, Wilhelm. Subaru fue con cuidado y lo tomó, cargándolo mientras veía su espada, era significativamente de buena calidad. La tendría para más tarde. Salió y fue con ella, viendo cómo era que ese dragón de tierra que había conseguido luego de invadir los almacenes de dicho campamento, este siendo el más sobresaliente para él. Era testarudo, orgulloso y noble. Tuvo que intentarlo bastante para lograr que lo siguiera, pero al final lo logró. Se montó mientras que hacía que Elsa mantuviera al niño gato en su lugar, Meili estando enfrente de él para tenerla con su cuerpo mientras dirigía el dragón. Otra cosa tediosa y complicada era el tener que aprender a cómo montar uno. Pero luego de mucho esfuerzo extra más algunas guías de unos instructores comprados experimentados en ese tema, pudo tener el conocimiento decente para poder montarlo sin miedo a morir por solo estar encima. Salieron en un rápido acelere mientras que el aire sumaba, Subaru pareciendo listo para el otro paso. Recluta aliados. Fin, bueno, me despido por el momento, la chamba me llama. Me atrapaste. Si es cine.